Bienvenidos al quinto programa de la serie de 6 sobre constituyente. ¿Para qué? Y como es usual, empezamos con un fragmento de lo que dijo nuestro invitado el día anterior. Ayer fue Henry Cucalón Camacho y he aquí cómo absolvió algunas preguntas rápidas en el bloque 3, que también repetiremos ahora, sobre qué mantendría, por qué sí o por qué no en una nueva constitución. ¿Mantiene usted la justicia indígena en la nueva constitución? No, somos un solo Estado, la ley es para todos. ¿Mantiene usted el monopolio de los sectores estratégicos? No, el Estado debe ser un regulador, no un prestador. Hay que quitar la excepcionalidad y dar apertura al sector privado. ¿Mantiene usted el derecho de la naturaleza? Sí, e inclusive últimamente la Corte Interamericana también lo reconoció. ¿Mantiene 5 funciones del Estado? No, 3, el diseño clásico republicano democrático. ¿Mantiene una Corte Constitucional sin juicio político? Sin juicio político. No pueden tener juicio político por sus fallos los magistrados, ni ellos ni los de la Corte Nacional. ¿Mantiene la plurinacionalidad? No, voy por la pluriculturalidad. ¿Mantiene, y esto es fascinante en su caso, porque le tocó vivirla, la muerte cruzada? No. Una cuestión simple. En un nuevo régimen, esa es una figura parlamentaria, no republicana presidencial. Siempre lo he dicho. Otra cosa es que me correspondió ejecutar una decisión adoptada por el presidente que considero que históricamente fue correcta en su momento. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Con el doctor Carlos de Tomaso, constitucionalista, nuestro invitado esta noche. Hemos tocado en varios programas, tanto de Ver a su manera como del Día a la Noche, el tema de la Asamblea Constituyente, pero con más frecuencia la situación de la Corte Constitucional y la eventualidad de que una Asamblea Constituyente, de la cual hablábamos ya hace 3 meses, se declare de plenos poderes. ¿No debe ser de plenos poderes la Asamblea Constituyente? Depende a qué le llames plenos poderes. ¿Cambiar cualquier cosa? Es que eso lo tienes. Como fue la de Montecristi. Es que cuando la Corte Constitucional en su dictamen del 2021 se refiere a que una asamblea no puede ser de plenos poderes, señala que es una asamblea que no podrá paralelamente legislar, ejecutar leyes o juzgar. Es decir, no está diciendo que no tiene capacidad para redactar por completo una constitución, lo que está diciendo es que paralelamente no puede ejercer otras funciones. No, 3 cosas. Como usted como sabe... Por ejemplo, como dice, legislar, ejecutar leyes o juzgar. Por ejemplo. Con el doctor Carlos de Tomaso, 50 años, ecuatoriano, 2 hijas, casado, catedrático de Derecho Constitucional en la UES.
y en la Católica, máster en Derecho Administrativo y Argumentación Jurídica, articulista del Universo, analista de Radio Centro y conductor frecuente de los debates de los viernes. Analizaremos en los próximos 60 minutos sus respuestas a la pregunta que nos ha ocupado toda esta semana y que en 2 semanas nos motivará un segundo ciclo más con los mismos invitados, pero otras preocupaciones. Constituyente, ¿para qué? Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches con todos los invitados a esta serie de 6 programas. El quinto es hoy. Hemos desarrollado el mismo formato que voy a repetir en el afán de luego poder comparar en un programa especial y dimensionar la coincidencia o diferencia en las respuestas. Al principio tienen en este primer bloque 5 minutos para exponer sin interrupciones. En el segundo preguntaré sobre sus planteamientos. En el tercero 10 preguntas respecto a qué mantendrían sí o no en la Constitución. En el cuarto algunos riesgos o peligros que hay y en el último sus conclusiones, más inquietudes pendientes. Doctor de Tomaso, gracias por concurrir. Tiene sus 5 minutos iniciales. La dignidad humana es intangible, respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. Los derechos fundamentales vinculan a los poderes del Estado, no los poderes del Estado vinculan a los derechos fundamentales. Constitución de Alemania, y ese es mi pensamiento. Todo lo que yo diga en este programa va bajo la línea de pensamiento de que el Estado está al servicio de los ciudadanos, que los ciudadanos y sus derechos son el deber primordial del Estado, y cuando hablamos de una estructuración constitucional, esa va a ser mi línea de decisión en cada una de las preguntas que se venga en relación a un proceso constitucional. Redactar una constitución, Carlos, es regular los 3 elementos constitutivos del Estado: poder, territorio y población. No necesito conocer ninguna constitución del mundo para saber que ese va a ser el contenido de una constitución: territorio, población y poder. Pero la población y sus derechos es el elemento que es preponderante frente a los otros 2. En los 3 elementos, población, territorio y poder, hay cosas que modificar de la Constitución 2008. Han habido algunos invitados acá que dicen no topemos el capítulo de derechos. Yo discrepo. Hay que tocarlo. Hay temas ahí que regular. Hay temas que regular respecto de ciertas reservas del Estado. Hay derechos que hay que terminar de regularlos para fortalecerlos y dejar las dudas de lado. Hay que reescribir todas las garantías jurisdiccionales como el habeas corpus, acción de protección, para que no se desnaturalicen y dejen de ser puerta giratoria para intereses criminales o oscuros. En el territorio soy de la idea de hacer una nueva división político-administrativa que ya está en gran parte descrita en la Constitución 2008, pero que faltó el capítulo de las competencias que deben o pueden asumir los gobiernos regionales. Soy un convencido de que ese cambio va a mejorar la calidad de vida, especialmente en esos derechos como salud, educación, vivienda, que son derechos para los cuales el Estado tiene que tenerlos como eje fundamental. Y yo por eso también discrepo lo que alguno de los invitados dijo acá en torno a la educación gratuita. Para eso está el Estado. ¿Qué mejor forma de buscar un equilibrio e igualdad que fomentando la educación y dando mejores oportunidades? Y en el caso del poder, pues es control alt delete. Hay que reescribirlo todo, volver a construir un equilibrio de funciones, una estructura estatal y aclarar especialmente
quién y cómo designan las autoridades y cuál es el régimen de competencia entre el gobierno central y el gobierno local, porque esa es parte de la propuesta que yo tengo en mente, que es que existan gobiernos intermedios como son los gobiernos regionales. Es decir, en los 3 elementos del Estado, territorio, población y poder, hay temas que volver a escribir y que la situación del país amerita y nos obliga a ir a hacer un ejercicio constituyente y escribir una nueva constitución. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube en Ver a su manera. Estamos también en Extreme, que es TV Cable, o era, canal 15 de Vito TVO, y 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Solo en Manaví señal abierta, allá es canal 9. En estas 2 cableras y todas las restantes del Ecuador nos pone RTU. Gracias a RTU, en los números que ustedes ven en pantalla, complementamos 40,000 y más hogares, especialmente el viernes, conectados a este programa. 10,000 más aproximadamente van por radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen, para sus plataformas digitales, 89.3 FM, Candela, con K, para Manaví. Igual frecuencia, de La Bonita, del centro del país, es 89.3 FM, pero para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Recuerden que en Radio Sucesos, mañana de 8 a 9, está Félix Narváez y a las 13 horas va el debate de Centro Digital que hoy trató el tema de la constituyente, el tema de la consulta, la amenaza del terrorismo, o la situación del paro, y hablamos también unos pocos instantes de Trump y Venezuela. Son muchas las inquietudes que se me vienen. La mayoría las voy a evacuar en el bloque siguiente, pero quiero tratar 2 o 3 antes de proseguir. Usted da a entender que no hay un equilibrio de poderes y habría que restablecerlo. ¿Ya? Dice, en el caso del poder hay que reescribirlo todo. ¿En función de quién está desequilibrado el poder? Es decir, hay ciertas normas constitucionales que dejan una posibilidad de rompimiento de periodos y de estabilidad que a mí me preocupan. Por ejemplo, las normas que regulan el juicio político, por ejemplo, las normas que regulan la muerte cruzada. Recuerda usted que la muerte cruzada fue en el contexto de un juicio político. Correcto. ¿No es cierto? El contexto de quién está nombrando las autoridades judiciales cuando el origen tenía que ser de un Consejo de Participación Ciudadana que se lo tomó la política. ¿Quién está nombrando a los jueces cuando en su origen debía ser un Consejo de la Judicatura independiente que también se lo tomó en su contexto? ¿Para quién se está inclinando entonces la balanza? ¿No es esto hiperpresidencialista, como dice? Yo no me atrevo a calificar si es hiperpresidencialista o no. Lo que me atrevo a decir es que a mí no me gusta la independencia que tienen las funciones por la forma en que vienen los nombramientos. Es decir, ¿no hay contrapesos o no funcionan los contrapesos? Han funcionado algunos contrapesos, pero me parece que hay que volver a equilibrar. Y recuerde algo, Carlos, yo estoy planteando un cambio en la división política administrativa con gobiernos intermedios que pueden volverse fuertes y que entonces hay que volver a balancear todo. Ahí soy a mi siguiente inquietud. ¿De qué habla usted cuando se refiere a gobiernos intermedios? Me refiero a un proceso o a un modelo parecido al español, o muy parecido al español, en el que varias provincias pueden unirse y formar un gobierno regional. Lo cual ya pasa con la mancomunidad de cantones. No es lo mismo porque acá tú vas a adoptar un estatuto con reglas, símbolos, instituciones, un gobierno regional en el cual puedas incluso tener tu propia visión económica, como lo tiene la Comunidad de Madrid si tú contrastas con el gobierno del señor Sánchez. Ajá. Una comunidad, un gobierno regional que administra o ejerce competencias que hoy no ejercen, como puertos, aeropuertos, zonas naturales, ¿y eso se puede hacer en la actual Constitución sin ser un Estado federal? Es que el Estado federal implica que ya viene está preestablecido cómo se divide el territorio y qué competencias ejerce. En el modelo que yo planteo no se sabe, porque van a tener que las provincias negociar con quién se van a unir para formar una región de acuerdo a los intereses que tengan. Pueden ser toda la costa o verticales en L. Exacto, y nadie le impone qué competencias, sino a medida que vayas teniendo preparación
y vayas teniendo pues de estructuración, vas pidiendo las competencias, como fue un gran ejercicio que lo hizo el Estado español. ¿Algún borrador sobre eso diseñado? Es que el 90% ya está diseñado en la Constitución 2008. Hubo una propuesta y de hecho creo que en la zonificación pero en el momento, o en la regionalización está Carchi con Esmeraldas, no. una provincia dice, del Oriente y Galápagos. No, ahí dice que se pueden unir 2 o más provincias vecinas para formar una región que tiene estatuto, etcétera, pero ¿para hacer qué? Y en el para hacer qué es un chiste leer los artículos de las competencias, porque todo se lo queda igual al Estado central. Entonces, en este caso, la idea es dar, por ejemplo, la educación y salud, descentralizarla, como ha sucedido en España, y empiezan a haber competencia de niveles de salud y de efectividad de los servicios, que es súper interesante. Sobre educación entendí también que usted está a favor de una universidad pública gratuita. Pero por supuesto. Con el desastre que ha resultado. Pero Carlos, tú no puedes... No pagan ni la matrícula. Tú no puedes dejar de dar acceso gratuito a quienes lo necesitan y forma parte del rompimiento de brechas. Y el acceso gratuito no ha sido una de las razones para la baja calidad. Que no va a haber educación gratuita y no fortalecer la universidad pública es ir completamente contrario a mi pensamiento en torno a cuál es el papel del Estado. ¿Cómo mejoramos entonces la calidad de la universidad pública invirtiendo, si sigue siendo gratuita? Invirtiendo, como en Carlos. Yachay. Te voy a decir algo. Hay una web, por ejemplo, hay una web que es Web of Science, cuyos derechos son carísimos, sobre la cual tú tienes acceso a documentos investigativos de todo el mundo, que en España lo paga el Estado, las licencias, y le da las contraseñas a las distintas universidades. La comparación suya responde la pregunta. España, pues, están en otro nivel de desarrollo. Yo no puedo perder el sueño de una educación en el que el Estado invierta para investigación, que el Estado invierta. Mire, el gobierno anunció para residencias universitarias que dé acceso a cualquier persona a tener la ilusión de graduarse en una gran universidad, incluso pública o privada, porque también en las privadas pudieran otorgar becas. Pero para mí, educación, salud, vivienda, seguridad son ejes esenciales de la labor estatal. Una cosa más ahí, ya que usted mencionó salud como ejemplo. Concesionar la administración de los hospitales públicos no sería entonces ningún problema con una nueva constitución. Para mí, la participación del sector privado en cualquier actividad, excepto muy poquísimas excepciones, tiene que ser absolutamente habilitada y libre. Para concesionar administración de hospitales, sí. Pero por supuesto. ¿Y la seguridad pública? Ahora, hay grandes ejemplos. Vuelvo a España. Vi otro me parece que era en el Uruguay. Hay grandes ejemplos de administración de salud pública de gobiernos regionales, ¿no? Que podría ser muy importante ir a ver esas experiencias, pero si no, ¿por qué no probar con concesión de administración de hospitales públicos? Ya se imaginan las 100.000 preguntas que me saltan con las definiciones de Carlos de Tomaso, pero sobre todo hay una. ¿Tenemos tiempo para un proceso de esa madurez que usted señala, con 6 meses apenas de asamblea, con 1 mes que nos viene para la consulta, con el mes y medio en que ya habrá que convocar elecciones? ¿Hay forma de madurar ese producto? 100%, creo que hay tiempo, y si falta el tiempo, creo que la Asamblea Constituyente tiene la facultad para extender, si necesita, el tiempo para redactar. Me parece que hay que ser pragmático en eso. Una constitución no es un documento que se compra en un kiosco de revista. Hay que elaborarlo, socializarlo, pensarlo, pero yo soy un convencido de que esa necesidad de cambio es vital en estos momentos en el que vivimos una realidad completamente diferente a la del año 2008. Formidable. Es contagioso el optimismo y el idealismo de Carlos de Tomaso. De repente, con el tiempo y la edad, me he vuelto demasiado escéptico y necesito, gracias por eso, es parte de Tocayo, volver a soñar otra vez. Con más preguntas a sus planteamientos iniciales, volvemos enseguida. Una constituyente puede y debe elaborar una nueva constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es ¿cómo?
¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES. Ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Vera a su manera. Crítico e independiente. El reprise del programa es por OnePlus, canal 14, al día siguiente, 6 de la mañana. El mismo número 14 en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV, en Zapping, canal 41. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube a su espacio apenas concluye, y Alborada 90.3 de FM también pone el reprise del programa al día siguiente, solo que un poquito más tarde, 6:30 de la mañana, para Imbabura y Carchi. A Verónica Hernández la hemos requerido con frecuencia para darnos su punto de vista de este proceso de la constituyente y una nueva constitución. Y ella se ha esmerado en concentrarse en definiciones conceptuales para que se entienda cómo debemos enmarcar el trabajo. Y el Estado de Derecho es el sometimiento del poder a la ley, mientras que el Estado constitucional es el sometimiento del poder a la Constitución. Vamos con ejemplos de esto segundo. Si el presidente dicta un estado de excepción, necesita esto un dictamen de la Corte Constitucional. Si el presidente objeta por inconstitucional un proyecto de ley, esa resolución la hace la Corte Constitucional. Si el presidente va a firmar un tratado internacional, esto tiene que pasar por dictamen previo de la Corte. Si hay muerte cruzada, como en efecto hubo en la anterior presidencia, esas leyes de urgencia económica alguien tiene que controlarlas, la Corte las controla. Y traigo esto a colación, doctor de Tomaso, porque usted empezó poniendo énfasis en que los derechos son, desde su concepción del tema, el eje fundamental de todo, que involucran a todos los ciudadanos, los derechos humanos particularmente. ¿Significaría que no restringen nada del capítulo de derechos? Significa que los derechos vinculan al poder. Los derechos se someten al poder y no el poder a los derechos. Y ese es el contexto que debe tener siempre la Constitución. Entonces, no es que no restrinjo nada de los derechos. A mí me encanta el capítulo de los derechos. Me parece que hay derechos que hay que fortalecerlos ya con 10 años de jurisprudencia que han saltado. Hay cosas que están muy mal redactadas o con muy poca certeza, como la consulta previa ambiental, por ejemplo, que no nos dice qué mismo hacer y tiene paralizados muchos temas. Y no es vinculante. Es referencial. No es vinculante, entonces ¿para qué diablos consultas? ¿Para qué consultas? Bueno, hay temas que arreglar ahí. ¿Qué derechos fortalecería en cambio? Fortalecería, por ejemplo, o aclararía el derecho a la resistencia en el entendido que yo lo mantengo, pero dejo claro que es un derecho.
que es un derecho en el que yo no puedo autorregularlo ni autodeterminar nada, sino que tengo que acudir a un juez constitucional para que haga, pues, mire la situación y establezca las medidas. No puede significar que los ciudadanos podemos tomar automedidas frente a actos del Estado porque entramos a un desorden. Los derechos de información y acceso a la información pública me parece también que hay que fortalecerlos en el contexto actual que vivimos de redes sociales, etcétera. Me parece que las libertades, todo lo que son libertades versus a todo ese entramado que se hizo desde el 2007 al 2017 de miles de normas que restringieron las libertades, especialmente de libres contratación y sectores productivos que tienen que volver a liberarse. Bueno, hay muchos temas que fortalecer. Y en el caso de las garantías jurisdiccionales, habeas corpus, acción de protección, habeas data, extraordinaria protección, hay muchas cosas que restringir. Por ejemplo, el habeas corpus, hay que tomar toda la base de jurisprudencia de la Corte respecto de juez competente, objetivos del habeas corpus. ¿Qué pasa con el habeas corpus de personas que están sentenciadas, que son para proteger de temas de salud, no para hacer Para eso tendría que desaparecer la figura de que cualquiera es juez constitucional. La acción extraordinaria de protección que se ha vuelto una cuarta instancia, volver a mirar cuál es el sentido, qué se quiso proteger y cómo después de toda esta experiencia no desaparecerlo, no. ¿No sería su nueva constitución regresiva entonces en derecho en el momento que habla usted de limitarlos y regularlos? Esa discusión de regresiva es si estuviéramos en un proceso de reforma constitucional. Si estamos en un proceso de constituyente, tiene plena competencia, pleno poder para volver a redactar la Constitución y arreglar también cosas que las constituciones y eventualmente retroceder o eliminar derechos. Es que yo no digo que estoy retrocediendo, no estoy dando certezas que más bien fortalecen a cuál es el sentido de un habeas corpus, de una acción de protección, de una extraordinaria protección. La desnaturalización ha sido gravísima. Ya más adelante haré una pregunta específica sobre eso. Vacíos del propio texto constitucional. Ahorita quiero averiguar un tema que ha sido casi el eje de todos los conflictos desde que armaron el CPCCS. ¿Quién elige a las autoridades, especialmente las de control? Pues he estado pensando y creo que me voy por un sistema de nominación. La sociedad civil, me refiero, universidades, nominan una lista de nombres que pasan, por ejemplo, 20 nombres a la Corte Suprema, de la Corte Suprema analiza esos nombres, de esos nombres escoge 10 y pasan en mi diseño constitucional al Senado, porque en mi diseño hay una bicameralidad, y el Senado de esos 10 que han sido ya filtrados por la Corte Suprema o hasta por incluso la presidencia, de esos nombres se escogen. Es decir, que el nacimiento de esos nombres vengan de las universidades. Ya que habló, es lo único que no hemos probado y es en lo que yo tengo mucha fe. Ya que habló del sistema bicameral, ¿por qué otra vez las dos cámaras? ¿Y cuál sería la diferencia y atribución de cada una? Porque en el diseño que yo estoy pensando constitucional, al Senado le van a tocar responsabilidades importantes como por ejemplo ser ahí donde se termina un juicio político, ser ahí donde se terminan las designaciones, ser ahí donde se termina, por ejemplo, el segundo debate de las normas. Y en ese estándar, el Senado va a tener requisitos, por ejemplo, arrancando con una edad superior o igual a la del presidente de la República, dejando pues la oportunidad para los ciudadanos a partir de los 21 años, desde mi concepto, para que puedan ser diputados. Y recordando también que en mi diseño hay gobiernos regionales que también tienen que elegir senadores para que también tengan representación. Entonces, estoy dando a ese Senado un papel muy importante en muchos roles. Cuando habla de mi diseño, ¿en qué sentido lo dice? ¿Tiene usted una propia constitución bosquejada, borroneada? Tengo en mi mente una maqueta, una matriz. Sí, tengo en mi mente una matriz temática de las funciones del Estado, del desarrollo organizacional, sí la tengo. Qué bien. Mentalmente y otra escrita. Cuando volvamos, las 10 preguntas que hemos formulado a todos nuestros invitados respecto a qué mantienen o no y por qué. Y ahí uno de los temas en que quería incidir a propósito de lo que acaba de mencionar Carlos de Tomaso. Una constituyente puede y debe elaborar una nueva constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es ¿cómo?
Falta poco. El 16 de noviembre, Ecuador da su respuesta al futuro en la consulta popular. Sí, al futuro y al presente. 4 preguntas. 4 caminos, 4 salidas, donde tu elección determinará la gobernabilidad, seguridad y prosperidad del país. Centro Electoral, con toda la información de la consulta a través de nuestra programación y medios digitales. Y el 16 de noviembre, una cobertura completa con resultados, opinión y el análisis de lo que viene después. Centro Electoral, tu voz, tu voto. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Hola mi gente hermosa, quiero contarles algo. Ustedes saben que mi hermana que vive en Nueva York siempre le manda giros a mi mamá a través del Banco Bolivariano y eso la verdad a mí me tiene tranquila, pero esa tranquilidad se ha vuelto felicidad porque el Banco Bolivariano en esta Navidad duplica tus giros. Así como lo escuchas, si cobras tus giros en octubre, noviembre y diciembre con Banco Bolivariano, automáticamente participas y tus giros se pueden duplicar en esta Navidad. ¿Qué? Sí, y si lo recibes a tu cuenta en el Banco Bolivariano tendrás el doble de oportunidades para ganar. Así que pilas, pídele a la persona que te envíe dinero desde cualquier parte del mundo que lo haga a través del Banco Bolivariano y te dé la oportunidad de ganar. Mi hermana ya está celebrando porque sabe que el giro que le manda a mi mamá se puede duplicar. Y a mí me toca conseguir un regalo más bacán. Es que solo con Banco Bolivariano tus giros se duplican en esta Navidad. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. DLC en un lugar mágico. Celebra el amor como si fuera la primera vez y deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital los pone en los Estados Unidos gracias a que esa cablera tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Entre 10,000 y 12,000 hogares adicionales a los que mencioné antes se conectan. También en España por Hispasat, pero de ahí no tenemos una métrica. De Estados Unidos sí, Macrodigital me manda sus barras. Y ahí puedo descifrar lo que quieren decir. Y en Ecuador, en Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha y Galápagos, entre otras jurisdicciones, está Macrodigital. Vamos con las 10 inquietudes que he reiterado a nuestros invitados y formularé también a José Lagasca, con quien concluimos la serie el domingo. ¿Mantiene la justicia indígena en la nueva Constitución? La mantengo, pero aplicable solo a quienes forman parte de esos pueblos, jamás, nunca aplicable a terceros que no forman parte de esos pueblos o nacionalidades y peor aún autoridades a la fuerza. ¿Mantiene el monopolio de los sectores estratégicos del Estado? Lo destruyo, es lo primero que firmaría. ¿Mantiene el derecho de la naturaleza? 100%. ¿Por? Porque la naturaleza de esa forma tiene una posibilidad de encontrar muchos defensores y protectores. Han habido sentencias interesantísimas en las que se protege ríos, monos, animales, manglares, montes, que si no fuera como titular de derechos, ninguna de esas personas que se apersonó de la acción hubiera podido proteger. ¿Mantiene las 5 funciones del Estado? No mantengo las 5 funciones del Estado, tengo 3 funciones del Estado,
más la reforma de la división político-administrativa con gobiernos intermedios. ¿Mantiene una corte constitucional sin juicio político? 100% sin juicio político, pero sí con causales de destitución. Hoy en día hay causales de destitución por incumplimiento de funciones, pero calificados por la propia Corte 2/3 partes. Yo lo pasaría a que esa calificación la tenga la Corte Nacional de Justicia para no ser juez y parte. ¿Mantiene la plurinacionalidad? Mantengo la pluriculturalidad en el entendido de que ese término, que me ha tocado estudiarlo porque no soy experto, respeta el reconocimiento de los pueblos ancestrales que viven en el Ecuador. ¿Mantiene la muerte cruzada? Mantengo la muerte cruzada mejor regulada. Ya había dicho algo sobre esto, ahora es tiempo de ampliarlo. ¿Mantiene el derecho a la resistencia? Mantengo el derecho a la resistencia, pero regulándolo como un derecho que tiene que ser, o aclarando que tiene que ser ejercido en o con una garantía jurisdiccional, no con una autodecisión de no acatar una orden pública o un llamamiento público. ¿Mantiene la superioridad de los tratados sobre la Constitución? Lo dije en la primera frase, para mí los derechos humanos son los que vinculan al poder y por ende tienen que tener la misma altura, son los de derechos humanos, la misma orden jerárquico que la Constitución. ¿Mantiene el Consejo de la Judicatura? Mantengo el Consejo de la Judicatura haciendo control de su composición total. Desde mi óptica haría un Consejo de la Judicatura con personas designadas o nominadas por las universidades y con un periodo de duración de no más de 2 años. ¿Y conserva sus funciones tanto administrativas como disciplinarias? Sí, porque para mí nadie puede ser juez y parte, ni siquiera los jueces. Entonces necesitas un órgano ajeno que haga las veces también de disciplina, pero con una nominación distinta, con un origen distinto. Como ya habrán notado, categórico, y diría que, no puedo decir visceral, Carlos es un hombre demasiado cerebral, emotivo, fue una respuesta. Cuando le pregunté si mantiene los sectores estratégicos como monopolistado, dijo, los destrozo. ¿Por qué le tiene usted tanta fe a que los sectores estratégicos se puedan abrir a la inversión privada extranjera? Porque lo tienen nuestros vecinos. Los tienen en Colombia, los tienen en Perú. Porque en los sectores estratégicos está el agua potable, que la tienen hoy en día en uno de los artículos de la Constitución monopolizada al Estado cuando tienes créditos de la banca europea al 2% que te pueden permitir financiar proyectos de agua potable y no se puede. Porque la luz es esencial para el trabajo y el comercio. Porque la capacidad petrolera y la producción petrolera que nos genera ingresos está reduciendo y esos ingresos son necesarios para la salud y educación. Cuando yo defiendo lo de los sectores estratégicos, tengo un trasfondo social total, porque necesitamos buscar recursos para financiar los derechos sociales. Gran generador de empleo y notable de crecimiento económico. Por lo tanto, supongo que ya que mencioné el ejemplo de los vecinos, sobre todo de Perú, la figura de contratos ley la adoptaría la Constitución. Sí, la apertura del mercado eléctrico, la apertura fíjese usted, en telecomunicaciones no hemos logrado hasta ahora renovar los contratos. Es mentira. En lo que es agua y ojo también con el tema de salud. Yo en el tema de seguridad, además del financiamiento que puede generar eso, la minería. Cuando hablo de seguridad también hablo de que mientras más rápido regularicemos la minería legal, que además nos genera recursos, más rápido vamos a alejar la minería ilegal. Por otro lado, este proceso constituyente tiene que dar las herramientas necesarias de inteligencia, contrainteligencia al Estado para combatir la situación de criminalidad. Yo tengo en mi mente 2 estándares de estados de excepción. Un estado de excepción un poco con medidas parecidas a las que hoy existen y también establecer constitucionalmente un estado de sitio que solo puede durar 8 o 15 días con facultades muy fuertes en las que necesitas restringir derechos para controlar la situación. Interesantes figuras. La Constitución de Chile, que no se aprobó, entre sus figuras interesantes tenía esta. Cuando volvamos, Carlos de Tomaso, sobre, en cambio, cómo evitar los riesgos que tiene la próxima constituyente. Una constituyente puede y debe elaborar una nueva constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es ¿cómo?
Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. ¿Qué harías tú con $5? ¿Te comprarías un bolón, una gorra, un refresco? No. Con Ambienza, con solo $5 diarios te compras tu casa propia. Casas con acabados modernos y amenidades exclusivas dentro de una urbanización privada con seguridad 24/7 y un mundo de beneficios. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3.000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Vera a su manera, crítico e independiente. ¿Cabe retomar el federalismo si hay constituyente? El Estado unitario, el centralismo, Carlos, no aguanta más en este país. ¿Por qué se lo anunció y dejó morir el 2022? El momento de una república federal y unida ha llegado. Yo creo que falta difundir. ¿Qué mejoraría o resolvería el federalismo? Cada estado se autogobierna en función de sus propios intereses. ¿Y por qué reconocen los impulsores del federalismo que no es su momento? Va a tomar su tiempo, pero sí se puede profundizar el sistema autonómico sin duda. Otra vez, vamos a desaprovechar una oportunidad de cambio. ¿Tienen un modelo de constitución federal? ¿Por qué no van a la asamblea para impulsarlo? El doctor Andrés Ortiz Hervener analiza un Estado federal como salida a la diversidad y convulsión del Ecuador. Tenemos que sentarnos en una constituyente a hablar de nuestras diferencias. En Verás, sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Les recuerdo que el canal 24/7 nos pone al aire una hora antes, el único autorizado para eso, de nuestro horario habitual, 21 horas, cuando en todas las demás plataformas y medios salimos a las 22 horas. Lo hacen todos los medios y números que ustedes ven en su pantalla. Grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM, en donde en unas dimensiones a escala, porque eso casi es todo lo que se hace para podcast, hacemos lo que es un estudio de televisión de 9x12. Con mucho orgullo, este señor fue el que diseñó la idea. Yo fui el que adapté el asunto por el formato de televisión y el personal de la radio es el que hace el milagro, la verdad. Porque si ustedes conocieran las limitaciones de espacio, la creatividad que eso demanda, son formidables. ¿Qué hacemos si no se consigue un consenso de 2/3 partes, como ha planteado el presidente en el estatuto para las grandes decisiones? Es una medida esa, por un lado, inteligente, por otro lado, riesgosa, porque te obliga a sentarte a crear consensos. Y eso es importantísimo. Tampoco lo veo imposible. Probablemente en muchísimas partes de esta Constitución o de estos textos que hemos hablado podemos llegar a un consenso rápido. Yo soy de la idea de que en la primera sesión de la Constituyente se resuelva que a cada mesa le acompaña al menos una universidad para que hagan de conciliadores, mediadores. A cada una de las 8 cada mesas. Una de las 8 mesas esté una universidad. Ahora, en esa pregunta está ahí implícito otro concepto. El presidente no ambiciona una constitución muy transformadora. Desde el hecho que pone 2/3 partes de acuerdo para las grandes decisiones, va a ser imposible que sea una constitución muy transformadora. Discrepo. Simplemente es una posición de el quórum decisorio, lo que no significa qué mirada transformadora tienes. Para mí, yo no le tengo miedo a esa medida de las 2/3 partes en la medida en que hayan capacidades de diálogo o de consenso o de negociación o habilidad política. Aquí viene lo más preocupante. El estatuto, a ser el mismo para elegir asambleístas, asegura que no vayan
en su mayoría asambleístas relevantes. ¿Cómo subsanar ese vicio? No había otra alternativa, porque la Corte Constitucional ya había dicho que cualquier modificación de edades era regresión de derechos para el tema de las asambleas, y creo que si no, no hubiera habido posibilidad de entrar. ¿Cómo solucionar esto? Con la responsabilidad de los partidos políticos, que van a tener que elegir a personas para el más alto honor que un ciudadano pueda llegar a tener, que es estar en una asamblea constituyente. Doctor, pero ya sabe usted cómo termina esa responsabilidad de los partidos políticos. Ponen a alguien como ¿cómo se llama la señora tan popular que fue concejal de Guayaquil? La señora, ayúdenme, casi el nombre de la señora, que trabajaba en TC Televisión, Edwin, de mañana. La señora muy divertida, morena, que hacía radio. La Bombón, ok. Sí. Sin desmerecerla a ella, pero ella no está calificada para ser una asambleísta constituyente. Revisa, Carlos, lo mismo podríamos haber dicho en qué iba a pasar en el 98 o en el 2008. Revisa en esas oportunidades donde también pudieron haber puesto a personas no preparadas. Hubo asambleístas del primera del PSC, yo vine a trabajar en esa no campaña. Solo eso, ahí te acuerdas que estaba Eduardo Maruri, estaban algunos de izquierda excelentes. Es decir, pero Eduardo Maruri fue como independiente. Yo sé, pero la lista del PSC tenía gente de primera. Pero lo que digo es, no pensemos que en todas las ocasiones los partidos han actuado igual. Cuando ha habido constituyente, han buscado y hecho esfuerzo de buscar mejores perfiles. Buen punto. Y revisemos quiénes han sido. Buen punto. Y tanto la DP también cumplió. Sí, fue una buena. Incluso yo diría que hasta Revolución Ciudadana. Buen punto. Gente con pensamiento importante. No existían en el 98. En el 2008. Para la Me refiero a la del 2008. Para la otra sí. Ok. Esto se podría subsanar con un bloque de dirimentes, es decir, con que algún partido coja gente versada en la materia y les diga: nosotros les damos lo único que ustedes necesitan, auspicio, sin condicionamiento se lo firmamos, vayan. No sé quién quiera participar en esas condiciones o qué partido quiera aperturar esa puerta. Yo ¿No cree que lo lamento muchísimo que no se nos haya permitido como independientes participar. Sin embargo, existen muchas formas de participar. Esto que yo digo, cada mes acompañado por una universidad. Hay una mesa técnica prevista en el estatuto para la redacción ya de los artículos, etcétera. Hay muchas formas, y lo que hacemos en todo esto, en todo este tiempo vamos a estar presentando matrices, en la Asamblea Constituyente. Yo me presenté en 2 o 3 meses, me acuerdo clarito. ¿En la de Montecristi? Sí, sí. A presentar posturas, posiciones, fuimos recibidos y de hecho terminó... ¿Acogieron algunas ideas? Sí. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la salida de la transitoria de Interagua y Amagua y las otras concesiones de agua para que no se pueda perder esto. El tema de los gobiernos regionales, que recuerden ustedes que nosotros éramos unos impulsadores de eso, muchos catedráticos, y estuvo casi por salir perfecto y al final se retiraron las competencias, pero se hizo casi un 90%. Qué bueno recordar esa experiencia. Usted ya dijo que tiene una matriz, una maqueta. Deben llevar los 2 bloques hegemónicos que seguramente se reproducirán en asamblea, cada uno un borrador de constitución como una propuesta responsable. Es que una constituyente se hace con una matriz como la que tenemos aquí, que hoy día yo le traje el índice ya tenemos 8 mesas temáticas, ya sabemos en cada mesa temática qué títulos o capítulos le puede tocar. Entonces, no me parece que es muy complejo que cada mesa se organice rápidamente y se empiece a mirar, a ver qué artículos había, qué podemos cambiar, qué necesitamos reescribir, qué otras posiciones constitucionales tomamos. A mí eso no me asusta. Me parece más bien importantísimo y va a haber el tiempo suficiente de llegar con matrices temáticas. Ahí está la ayuda pedagógica de las universidades, de que se acojan, que las universidades ayudemos a plantearles las estructuraciones de una negociación, toma de decisiones y un tercer proceso que es redacción. Esto es como una empresa productiva, ¿no? Que al final sale el producto redactado para que lo den y lo aprueben. Entonces me parece muy importante que se dé la apertura a esta posibilidad de que las universidades participemos en la metodología de cada mes. ¿Cómo evitar la tentación de que se declare de plenos poderes la Asamblea, aunque no puede ni se lo permite la pregunta? La Asamblea tiene plenos poderes para redactar la Constitución. Y eso también, por eso se refiere al margen dije en el video que vimos, lo aclaramos. Para redactar la Constitución, el marco de aprobación de la Corte es en ese contexto. Si y se para sale, ese contexto, ¿quién la frena si se sale? Es complejo contestar. Una vez que se instala la Asamblea Constituyente,
la Corte Constitucional ha dicho que puede hacer un control posterior del documento final y un control posterior respecto de si se cumplió los requisitos o los pasos de forma. Pero de ahí pensar de que se va a poder hacer una revisión de lo que una constituyente que teóricamente tiene mayor jerarquía es complejo. Yo espero igual que haya un espíritu de respeto a ese marco que ha sido aprobado y que va a ser aprobado por el pueblo. Si no lo hay, están condenando inevitablemente a que el no gane en el referéndum. Yo pienso que no. Yo pienso que estamos en una situación... Aún si se extralimitan, pueden que ganen. Usted me decía, Carlos, analicemos los riesgos. Analicemos los riesgos de no hacer nada. Analicemos los riesgos de quedarnos como estamos y que nos sigan explotando las bombas y que no tengamos forma de intervenir ni de prevenir. O analicemos la forma en que no podamos dar pasos para generar recursos para los derechos sociales o las estructuras. Los riesgos también mirámoslo de no hacer nada. Si esa situación demandante de ahora lo llega a exigir, ¿tiene sentido que la constituyente para ese tipo de disposiciones se declare plenos poderes? ¿Haciendo qué, por ejemplo? La primera tentación va a ser la Corte Constitucional desaparece, la borramos. La segunda tentación va a ser el régimen de prisión cambia hasta que lleguemos a una cosa definitiva y es este que ponemos aquí. Y la tercera tentación va a ser allanamientos, intercepciones telefónicas con o sin ley de inteligencia, la vamos a hacer. Punto. ¿Es la supervivencia del Estado o estas formalidades? Así que no jodan. Mi posición es que se mantenga trabajando. Acuérdense que la vez pasada se eliminó el poder constituido. O sea, se disolvieron. Entonces acá mi posición es que continúe el poder constituido con la Asamblea, con la Corte, con el presidente y paralelamente está construyendo la nueva Constitución. Coincido, pero ¿qué pasa si por lo que acabo de decir es el escenario que le planteo la hipótesis? Solo lo vamos a saber en ese momento cuáles van a ser las posiciones jurídicas. Conceptualmente, no la pueden, no deben, anulan su trabajo. El trabajo de la constituyente o las decisiones de la constituyente no deberían poder ser revisadas por el poder constituido. Entonces vamos a tener, si es que eso sucede, una fricción muy importante en derecho que va a ser difícil y es difícil responder. Ok, y a mi juicio, ¿qué asegura que el no gane en el plebiscito? ¿Saben qué? Hagamos la mejor constitución posible y eso es muy fácil respecto a la actual. Si hacemos la constitución ideal, tronamos. Con las conclusiones del doctor de Tomaso, en 2 minutos volvemos. Una constituyente puede y debe elaborar una nueva constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es ¿cómo? Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Hay quienes no se rinden, ni en la cancha, ni en la vida. Gente que madruga, trabaja y pone el corazón en cada paso. Su pasión va más allá del fútbol. Se transforma en hogar, en herencia, en futuro. Aquí se celebra, se vive. Gritan el gol desde su sala, porque ahora el sueño se juega en casa, en su hogar. Porque el verdadero triunfo no solo se juega, también se construye. Ambienza, construyendo la nueva ciudad donde todos ganamos. Ecuador, número 1 con Ambienza. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES, ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar.
Repórtalo a denunciaraices@mag.gov.es. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este quinto programa de 6, el último es del domingo, con José de la Gasca, sobre constituyente. ¿Para qué? Y mi convicción de que si no dejamos claro a los ciudadanos para qué va a servir una constituyente que exclusivamente haga una nueva constitución, difícilmente entenderán la necesidad de votar por el sí y no desaprovechar esta oportunidad por la coyuntura, porque la proponga el presidente, porque no sea en el mejor momento o tampoco el estatuto sea el ideal. Sus 2 minutos finales para las conclusiones, doctor de Tomás. Pues nuevamente insistir en esta visión mía de que para mí los derechos son el eje de toda toma de decisión en esta estructuración constitucional. Ese para mí es lo más importante del programa que quiero transmitir. Y hay varios temas que no tocamos que me parece interesante que yo haría cambiar. Por ejemplo, leyes de urgencia, todas, cualquier tema, no económicas. El presidente puede tener necesidad de lanzar cualquier tipo de ley de urgencia, de salud, ¿por qué de economía? Lo eliminaría simplemente facultad de emitir leyes de urgencia. Un solo procedimiento de reforma constitucional. Adiós de enmienda que si es un solo procedimiento de reforma constitucional para tener claridad y no tener estas discusiones si es enmienda, si es reforma, si es constituyente. La protección de los fondos del IES. Para mí la seguridad social es uno de los derechos claves, vitales de la persona en la vejez, en la salud, y es algo que para mí está en mi agenda o estaría en la agenda prioritaria. Y la transferencia automática de fondos, modificando normas de presupuesto, normas de tal forma que tanto los gobiernos seccionales como las autoridades de salud, Solca, etcétera, todas las que brindan, tengan prioridad, que sea al revés, que por último luego le reliquides, pero no al revés de que primero le revisas 7 meses y luego ves cuánto le pagas. Yo lo transformaría todo en ese sentido. Es muy importante eso. Y luego la liberación económica de ese régimen de desarrollo económico, para lo cual tendremos que tener todo otro programa y seguramente gente como Alberto Acosta va a poder exponerlo mejor, pero ahí hay todo un capítulo que modificarlo y reperfilarlo. Con todos esos cambios e innovaciones, ¿cómo evitar el riesgo de hacer otra vez una constitución reglamentaria? Porque yo no es que estoy en contra de una constitución reglamentaria en un país tan complejo como este, pero estoy en contra de una constitución que deja vacíos, como por lo que hemos hablado de la consulta previa, o restricciones absolutamente no propias o incompatibles con lo que el país necesita, como el arbitraje internacional, o lo del agua, o lo de solo por excepción invierte el sector privado en sectores estratégicos. Hay que romper esas cosas, y hay que volver a darle a la ley la preponderancia que en el ordenamiento tiene, y eso también es importante. Hay demasiadas cosas que está resolviendo la Corte Constitucional. Carlos, a ti te consta que yo soy defensor, pero la Corte Constitucional está resolviendo temas judiciales, resolviendo temas administrativos, resolviendo temas de designación de autoridades. ¿Qué significa? Que se está perdiendo, ha perdido protagonismo instituciones y la ley como tal. Doctor de Tomás, gracias por su tiempo. Y creo que ustedes valorarán, tanto en el caso de él como de los anteriores invitados, pero singularmente más en el de él, lo que significa perdernos una clase asambleísta como él, porque haya un estatuto que no permita a los independientes candidatizarse, porque haya partidos que no quieran invitarlos con las garantías suficientes de que tendrán la libertad necesaria para aportar allí, y porque hay 2 fuerzas que todavía son hegemónicas en el Ecuador, que tal como van las cosas, van a acaparar otra vez las principales curules o principales números en esa Asamblea Constituyente. ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿Nos resignamos? No. Nos activamos como estamos haciendo muchos ya, desde la sociedad civil, los medios de opinión, la academia, las universidades, los gremios. Estuve en un foro de la Cámara de Minería, que curiosamente fue la primera que como gremio empresarial se convocó a discutir retos de una constituyente para la industria minera. Y por esa vía tenemos que lograr que los asambleístas
representen lo que el Ecuador quiere, no lo que su partido manda. Convencidos de que ese será el éxito de la Constitución para el sí. ¿Usted quería añadir? Sí, solamente algo muy corto. Se dijo al inicio del programa que no hay ninguna universidad que esté haciendo foros sobre este tema. Ecotec realizó un foro de 5 horas el día martes con miembros de la sociedad civil y universidades sobre los temas y sobre las temáticas y la participación académica en la constituyente para resaltarlo. Y corrijo, la UES lo hizo también. Yo me refería a que no había un gremio empresarial que lo había hecho antes de la minería. Cerramos el domingo este ciclo con José de la Gasca. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciarraíces@mag.gov.es. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy.